Shalom, bendiciones a todos los hermanos que bueno, están presentes, que hoy nos visitan. Es un gozo tenerles por acá, mi hermana, mi hermano, a todos los demás y bueno, a los que se conectan por, por YouTube. Vamos a ver, vamos a mirar para saludarlos. Logremos saludar a algunos de ellos. Qué bueno y qué gusto es poder saludarles. A los que están agripaditos, a los que no están agripados también. A todos es un placer saludarlos de una manera muy especial. Hay un tema en esta mañana que me parece, creo que podemos ahondar mucho más. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de los vencedores. Vea, antes de que oremos para comenzar, lastimosamente, y lo hemos hablado aquí con mi hermano querido, el cuerpo de Cristo que es la iglesia está sufriendo de falta de conocimiento y de sabiduría, y lo hablo a nivel general, aunque el tiempo en donde debemos de estar caminando es un tiempo que debemos de tener más sabiduría y más conocimiento que los de la primera iglesia. Escúcheme muy bien. Una vez estaba hablando esto con un hermano y él me decía, Daniel, no, los primeros y los más grandes fueron los apóstoles. Y yo le dije, bíblicamente eso es incorrecto. Bueno, ya va a ver a qué me refiero, voy a especificarme. No le estoy diciendo que usted sea más grande que Pedro, más grande que Pablo, no. A lo que me refiero es que los que colocaron el fundamento de la casa, ¿quiénes fueron? Ellos. Quiere decir que la iglesia, nosotros hoy en día, continuamos edificando. Y cuando tú edificas, edificas sobre el fundamento, pero más que, más alto. Quiere decir que la revelación y el conocimiento y la gloria que se supone que debiéramos caminar es mucho mayor que la que caminaron quienes, ellos. ¿Cuál es el problema? Que tal vez el fervor y la devoción y el compromiso y el entendimiento que tenían lo colocaban en práctica. Vivían por el reino, suspiraban por el reino. Se iban a la cama pensando en el reino y despertaban pensando en el reino. Era la prioridad de sus vidas. Cuando un pensamiento llega a ser la prioridad en cada uno de nosotros, muchas cosas van a cambiar. ¿Es prioridad el reino de los cielos en su vida? ¿Lo tiene usted como una prioridad? Anoche empezamos a hablar de la fe y hablábamos de una fe necia. Yo no sé a cuánto les puedo ministrar, a mí me ministró. ¿Cómo es tremendo y cómo muestra la Biblia que existen dos tipos de fe? Una fe viva y una fe muerta. Y cómo un Santiago se atreve a decir, tal vez no directamente, pero sí lo podemos deducir, que los mismos demonios tienen fe. Por eso dice, ¿tú crees que Dios es uno? También lo hacen los demonios, ellos creen y tiemblan. ¿Pero qué no tienen los demonios? Obras. Y ayer hablábamos de que el espíritu de la fe viva está en el obrar y en el hacer. Las personas más espirituales son las personas que hacen. Tú no puedes canjear las obras que están preparadas desde antemano para ti con oración, con alabanza o con solo creer. Hay que hacer. Lo hablábamos anoche, ¿se acuerdan? Los que estuvieron en el tema. Entonces, mire lo que quiero empezar hoy en esta mañana para hablar de los vencedores. Y quiero que vaya conmigo al libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Saludamos a la hermana Luz que está en el chat y a todos aquellos que también se conectan. Bueno, los hermanos van entrando poco a poco. Esperemos que se vayan conectando. Si hay alguien por ahí en el chat, qué bueno poderlo saludar y bendecirlo mientras nuestro hermano nos ayuda con Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Entonces tenemos que tener entendimiento. Por favor, hablamos ayer en segundo lugar, la fe acompañada de obras. Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así la fe sin obras es muerta. Una persona que verdaderamente cree en Dios tiene que tener obras. Demuestre su compromiso con Dios.
De hecho, el estar hoy aquí es una muestra de compromiso. Muéstrame tu fe por tus obras. Segundo, hablamos de que teníamos que tener una fe con discernimiento. ¿Cierto que sí? Una fe con discernimiento. Porque la fe sin el discernimiento es necedad. Se va a convertir en religiosidad. Fe sin conocimiento no sirve. Decíamos que porque dice la Biblia que amarás a Yahweh tu Elohim con toda tu alma y con qué más. Y con tu mente. ¿Sabe por qué? Porque se nos hace a veces amar. ¿Saben que les voy a dar un ejemplo? Las mamás aman con el corazón, pero a veces carecen de entendimiento. Porque una mamá o un papá también. Un papá. Inclusive a veces entre esposos nos podemos amar. Pero ¿qué se nos dice? Amarás a Dios con entendimiento. El esposo debe amar con entendimiento a la esposa. Por eso Pedro les dice, maridos, vivan con ellas sabiamente. Para amar a Dios se necesita ser entendido. Bueno, segunda de Pedro 1:5 dice, vosotros también, Padre, rogamos hoy que el Espíritu Santo sea dándole a todos los hermanos espíritu de revelación, de conocimiento y de toda inteligencia espiritual para que puedan llegar a entender este tema. Amén. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 5 dice, vosotros también poniendo toda diligencia, que hay que ser diligente. ¿Se acuerda de las enseñanzas de la gloria? Que hay como unas 7 partes, por favor véaselas, no sé si la hermana Bacheva las vio, qué gusto que las pueda ver, las de la gloria. Hay 7 partes de la gloria revelada y una de ellas es la diligencia, donde veíamos por qué la pereza es ¿qué? Pecado. Porque de la gloria solo emana la diligencia. De la gloria nunca ha emanado cosas como la pereza. Es contrario a Dios. Por eso usted tiene que ser una persona diligente. Sea diligente con Dios. Y fervorosa. Entonces dice, poniendo toda diligencia, por esto mismo, dice, añadida a vuestra fe, virtud. Y la palabra que está ahí en el griego es arete. Diga conmigo, arete. Y significa excelencia. Cuando yo fui a mirar, cuando dice añadan virtud, me puse a investigar un poquito sobre esta palabra. Y yo, ¿cómo así que esta palabra también tiene la definición de excelencia? ¡Wow! Y cuando me fui a ver la raíz en el griego, tiene que ver con una palabra que significa, bueno, la raíz de la palabra que está ahí como virtud es arete que viene de hombría y por ende tener valor y por ende también ser excelente. Mire lo que le acabo de decir. De la misma palabra donde viene excelencia, donde viene virtud, la raíz viene de una palabra que significa propiamente tener hombría, tener valor. Entonces me puse a pensar, o más bien a meditar. De hecho, en esta semana el Señor me permitía entender y creo que es como un mensaje para la iglesia. Muchos están orando y está bien, pero no están meditando. Y Dios les va a hablar en medio de la meditación. Acabo de escuchar lo que acabo de decir. Cuando usted ora es su tiempo de decir, de hablar. Luego medite. Eso también está en el canal. Meditando en esto, siempre me pregunté por qué las mujeres nunca fueron a la guerra en el Antiguo Testamento. ¿Por qué las mujeres no fueron a la guerra? Porque hubo algunos pueblos bárbaros donde las mujeres salían con hachas y algunas de las mujeres salían a la guerra. Pero por lo general, desde la edad antigua, ¿quiénes son los que salen a la guerra? Los hombres. Entonces la Biblia dice que tenemos que acomodar lo espiritual a lo espiritual. Y pensando en esto me di cuenta que Dios, escuchen bien hermanas, Dios colocó al hombre como un modelo de ¿qué? De valor. Por eso dice la palabra hombría. Pero recuerde que Pablo dice que en Cristo Jesús ya no hay ¿qué? Hombre ni mujer. Así que por el Espíritu Santo, las hermanas y los hermanos hemos sido dotados con un espíritu de ¿qué? De poder.
Por ende, también podemos tener todos, género femenino y masculino, lo que se llama valor. ¿Escucharon eso? Por ende, podemos tener lo que se llama todos valor. Así que ustedes, hermana, en Cristo Jesús pueden salir ¿a dónde? A la guerra. Por eso Dios a muchas les ha dicho mi guerrera. Discierna pues y entiendan. Porque Dios está empezando a develar cosas de por qué. En el Antiguo Testamento Israel solo mandaba a pelear a los hombres. En esta nueva batalla que tenemos, que Pablo lo habla como una batalla, todos somos guerreros. Así que no menospreciemos a las hermanas. Hay guerreras, porque en Cristo no hay hombre ni mujer. Así que están dotadas por el Espíritu de hombría en el sentido de ¿qué? De valor. Que por ende se va a convertir en excelencia. Y ya voy a explicar eso. La palabra excelencia viene del latín. ¿Es usted una guerrera? ¿Es ustedes guerreros? Todos somos guerreros delante del Padre. Por eso nos vamos a asombrar en el reino de los cielos cuando veamos a una mujer en un mismo trono en el que tal vez está puesto un hombre. La percepción mental de que tenemos cuando a veces visualizamos la gloria es hombres en tronos. Hermanas, empiecen a visualizarse en tronos, a la misma par que el de los hombres. Porque en Cristo Jesús, ahora la hermana no vaya a quitarle al marido el trono en la casa, no estoy diciendo eso, porque son cosas de este mundo. Pero en el reino usted puede llegar a ocupar un asiento, igual que un hombre en el reino. La valentía ahora puede ser ejercida por un hombre o por una mujer. ¿Ya ven por qué no podemos menospreciar a las hermanas? Los que vieron el tema con las hermanas. El tema que estuvimos viendo de la maternidad espiritual. Qué bueno que hubiera más gente conectada escuchando. Pero vamos a esperar que lleguen en el nombre de Jesús. La excelencia viene del latín excelentía. ¿Y sabe qué significa? Cualidad del que sobresale. Superioridad. Eminencia. Cuando hablamos de excelencia, ¿de qué hablamos? De superioridad, del que sobresale y de aquel que está en eminencia. Es decir, no es igual al resto. Usted se va a dar cuenta de que a su fe, escúcheme muy bien los que estuvimos anoche, su fe no puede ser cualquier fe. A su fe la tiene que acompañar una doncella, le estoy hablando por el Espíritu, que se llama la doncella de la virtud o la excelencia. Tienes que añadírsela. La fe te la da Dios, pero tú añades la excelencia. Es decir, tú eres el que tiene que sobresalir, ser superior y eminente frente a los desafíos que tiene nuestra fe en la batalla que nos encontramos. Cuando Pablo se despidió, dijo, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. ¿Usted cree que como Pablo peleó? Mediocremente. Pablo peleó con superioridad, sobresaliendo, eminente. Por eso él decía, yo corro no como a la aventura. Y cuando golpeo no lo hago como golpeando el viento. Él tenía una meta fija. Yo no sé qué tan claro es a su corazón y a su mente el reino en el que usted está. Yo no sé cuál es la convicción. De hecho, la convicción que usted tiene de quién es Dios y su reino son evidenciados por sus compromisos. Pero para Pablo era algo muy real. Al punto de tener una vida de excelencia. Y cuando me hablado de una vida de excelencia, no hablo una vida sin errores o sin pecado. Porque no hay justo que queriendo hacer el bien, no erre. Estoy hablando de aquellos guerreros que sobresalen una y otra vez. Luchando. Guerreando. Estamos ahí. Téngame pues ahí entonces la excelencia. Y tenga en mente porque es guerrera de Dios. Y porque está en el ejército. E inclusive en el ejército puede ser un general. Ojo lo que estoy diciendo. Hermanas. No se les olviden de eso.
Hay hermanas que creen que si no va al pastor o si el líder, entonces no, ojo, usted es una guerrera. No le estoy diciendo que se tome autoridades que no le corresponden. Le estoy diciendo de que como guerrera en Cristo Jesús usted puede batallar, aunque no esté el pastor, aunque no le den la orden. Si están prestando atención. Entonces vamos a mirar, porque la fe acompañada de la virtud es una fe poderosa, no muerta. Mateo 9:22 dice de la siguiente manera: pero Jesús, volviéndose y mirándola a la mujer del flujo de sangre, le dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Ojo a lo que voy a decir. ¿Quién salvó a la mujer? La fe. El mismo Jesús lo dijo, no lo estoy diciendo ya. Ten valor. Tu fe. ¿Cuál fe? La que le añadieron excelencia. Porque todos tocaban a Jesús, pero no todos lo hicieron de la misma manera. En el espíritu ella estaba por encima de todos los que estaban alrededor. Tu fe. Oiga, ¿no sería bonito que el Señor Jesús se le apareciera o le hablara al corazón y le diga: ánimo, tu fe te ha salvado? Sería espectacular. ¡Qué honor! Que el Rey de Reyes, el Capitán de Capitanes, te diga: ánimo, tu fe te ha salvado. Para mí sería uno de los mayores honores que como siervos podamos recibir. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Entonces le dijo: ten ánimo. Pero esa palabra ánimo en el griego es sarceo. ¿Y sabe qué significa? Tener valor. Ten valor, hija. Ten ánimo. Porque la fe te ha salvado. Viene de una raíz que significa ser intrépido y atrevido. Ser osado. Intrépido, atrevido y osado. Está diciendo la hermana: yo he sido muy atrevida. Intrépido y atrevido para los desafíos. No, pues no con los hermanos, con los desafíos. Y ser osado. ¿Y sabe qué es lo que tienen hoy los creyentes hoy en día? Que son tímidos y somos pusilánimes. Hoy quiero que el Señor le ministre al corazón de cada uno de ustedes. Porque el pueblo de Dios, escúchame muy bien, estamos hablando de los vencedores y por ende tenemos que empezar a hablar de los guerreros. Esto me lo dio el Padre en esta semana. Tener valor, tener osadía, ser intrépido. No todos están dispuestos a hacerlo. Muchos quieren huir. A veces el que huye parece ser valiente, pero es más valiente el que enfrenta los desafíos y las situaciones. De hecho, el que huye es cobarde. Présteme atención. Cuando Israel iba a ir a la guerra, el Señor les dice a los jefes y a los capitanes que antes de ir vaya un capitán y le pregunte al pueblo, primero, ¿quién no ha qué? ¿Quién ha plantado una viña y no ha comido el fruto de ella? ¿Y quién se ha casado y no ha gozado con su mujer? Es lo que quiere decir el verso. Devuélvase. Y segundo, dice: ¿y quién tiene miedo? ¿O es qué? Pusilánime. ¿Y sabe qué dice el Señor? Que se devuelvan. Así que solo iban a ir a la guerra las personas que tenían ¿qué? Valor. Le voy a hacer una pregunta: ¿es usted una persona de valor? ¿Tienes ánimo? Porque entonces la doncella que acompaña la fe es el discernimiento. La doncella que acompaña la fe es la doncella de las obras. Vimos la doncella de la excelencia y hay una cuarta doncella que acompaña la fe, el valor. ¿Es usted un hombre o una mujer pusilánime? ¿De qué tamaño se sostiene su fe? ¿Puede sostenerla en los momentos más críticos y más adversos? Mire, lo hablábamos la otra vez. Hoy mucha gente, mire hermano, y lo hablo a nivel general porque afuera pues escucho cosas y tengo amigos cristianos. Y se está yendo mucha gente de las iglesias. Y es curioso que a la gente la regañan en la empresa.
el jefe lo trata mal hasta de, usted ya sabe qué, el hijo del presidente de Rusia, que lo entendió, lo entendió. Y la gente no dice nada. Y en la iglesia, alguien le llama la atención y se va. Ni siquiera hemos aprendido a discernir por el Espíritu el capitán o el general que Dios pone. Estamos tan en la carne que no podemos ver a nivel espiritual qué está ocurriendo. Hay gente que no tiene valor. Se necesita ser como esta mujer, tener un problema bien berriondo, como decimos en Medellín, bien grande. Saber que donde te mira el pueblo y te ve el flujo te dice inmunda. Se necesita ser muy osado, muy atrevido y muy intrépido para ir a tocar el manto de Jesús. No es para un cobarde. Por eso la fe tiene valor. Entonces siempre les decía, digan quién es el pusilánime y que no vaya a la guerra. Por eso hemos de discernir que los que van a pelear contra nosotros palmo a palmo no pueden ser hombres pusilánimes. Tienen que ser hombres guerreros, tienen que ser como soldados. Que tú puedes contar con ellos, que les puedes ordenar. Hombres de valor. Entonces póngame cuidado. Se necesita tener valor. Me llama una hermana, me dice, oiga hermano, vea que yo estaba orando y Dios me dijo, porque yo estaba leyendo en Apocalipsis donde habla que ni los borrachos, que ni los adúlteros, que ni los estos heredarán al reino de los cielos, y el Señor me decía que no es por eso que no van a entrar. Y yo, ¿cómo así? ¿Cómo así? Sí, hermano, el Señor me decía que no van a entrar a la Nueva Jerusalén. O sea, que el ser borrachos no es la primera razón por la que no van a entrar. Y como hizo la hermana, cogí esa papita caliente y me la tiró a mí. Hermano, que el Señor le ayude, descifre usted el misterio, y me dejó con esa pregunta. Bueno, yo dije, hermana, el Señor en su tiempo no lo va a revelar. Sí, porque uno tiene que esperar el tiempo, y resulta que investigando este tema sobre la fe, una fe con gallardía, con valor, como la fe de quién, de Josué y de Caleb. Hoy vamos a mirar cosas espectaculares. El Padre me enseñó lo siguiente. Entonces quiero que me acompañen al libro de Primera de Corintios capítulo 6, desde el versículo 9. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9. Quiero que presten mucha atención. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que a veces los pongo a leer de nuevo, hermanos, pero quiero que ustedes empiecen a captar. Empiecen mientras vamos leyendo a captar alguna revelación que tiene el verso que tal vez no vemos. Vamos a mirar por qué es que ni los borrachos ni los fornicarios, en realidad, ¿cuál es la principal razón? A veces la Biblia está como por capas, como por niveles, como por planos. Se quita un plano y puede ver otro más profundo, y quitas otro y ve otro más profundo. Entonces, 1 Corintios 6:9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, versículo 10, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Cuál es la palabra clave en los dos versos que leímos? Otra vez, vamos a ver, hay otra palabra clave. Se repite 2 veces. ¿Cuál? ¿Hay alguien que dice algo por ahí? Heredar. Muy bien, póngame cuidado. El reino de los cielos se hereda. Ojo, porque vamos a ver quiénes son los hijos de Dios y por qué aparentemente hay una incongruencia en el Nuevo Testamento. Porque Jesús es declarado hijo de Dios en el bautismo. Pero después Romanos dice que él es declarado hijo de Dios en la resurrección. Escuche, 2 veces es declarado hijo de Dios y muchos estudiosos dicen, según el concepto de Pablo, Jesús es declarado hijo de Dios en la resurrección, pero según los evangelios en el bautismo. Y hay como una aparente incongruencia, eso lo vamos a entender hoy.
Entonces lo primero que tenemos que entender es que el reino de los cielos se hereda. Ya voy para allá. De ahí el misterio, porque en los salmos se le dice al hijo, no se le dice a todos. Escúcheme muy bien. Se le dijo, mi hijo eres tú, pídeme y te daré por qué. Por herencia las naciones de la tierra. El hijo es el heredero de todo. Ahora entiende por qué en su obra redentora tuvo que humanarse y hacerse semejante a nosotros para poder compartir la herencia o ser llamados nosotros coherederos. Mire qué impresionante. Y mire qué glorioso. El reino de los cielos se hereda. Es lo principal que quiero que tenga. Yo no sabía eso hasta esta semana o no había entrado en esa percepción. El reino ha de ser heredado o más bien no tenía como muy claro el asunto. Wow, el reino tiene que ser heredado. Por eso dice, mirar cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿En quién? En Cristo Jesús. A través de él usted puede ser hijo. Y si eres hijo, ¿eres qué? Heredero. ¿Está conmigo? Entonces, ¿quiénes van a heredar? Los hijos son los que heredan. Es lo primero que quiero que vean el verso. Segundo, Apocalipsis capítulo 21, versículo 7. Y acá ya se devela el misterio y va a entender por qué los que acabamos de leer con estas características no van a heredar. ¿Está preparado, mi hermano querido? Apocalipsis capítulo 21, versículo 7 y versículo 8. Mire cómo dice. El que venciere heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios y él será, ¿qué? Uy, ¿no se supone pues que ya somos hijos de Dios? Y entonces, usted nunca se llegó a preguntar eso cuando leyó el libro de Apocalipsis. Y eso lo hacía pensar a uno, bueno, entonces al fin todavía no soy hijo. Porque Pablo dice que el Espíritu en nosotros clamaba Padre. Pero aquí en Apocalipsis está diciendo que el que venza heredará todas las cosas. Como diciéndoles, venzan. El que venza, heredero. Segundo, yo seré su Dios. Y esto le está hablando a futuro. Dice, y él será mi hijo. Entonces empecemos a definir, según Apocalipsis 21:7, quiénes son los hijos de Dios. Ya dijimos los que heredan, pero recuérdele cómo comienza el verso. Los hijos de Dios son los que vencen. Ya estamos empezando a entrar en el tema. Los hijos de Dios, los herederos de las promesas, los herederos de la tierra y a los que tienen a Dios por su papá, son los que vencen. Escúcheme bien porque yo quiero que hoy usted se vaya con una fe violenta. Usted no puede ser un hijo pusilánime, un hijo medroso, un hijo incompetente. Usted no puede ser un hijo sin compromiso. Usted tiene que ser un vencedor. Pero los cobardes e incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras, mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Notó el contraste entre el versículo 7 y el versículo 8? Arriba no dice, el que sea verdadero, el que tenga fe, el que no sea cobarde, ¿cierto que no dice eso? ¿En qué resume todas las características? Vencedores. Quiere decir que todo el resto de allá no tuvo la osadía, el valor, el ánimo, el coraje de decir, venga que yo quiero ser un valiente, venga que yo quiero ser un vencedor. Los cobardes. Yo siempre me pregunto, Dios, ¿por qué dice que los cobardes no van a heredar el reino? Y así encabeza la lista Apocalipsis 21:8 y luego sigue los incrédulos. La cobardía nunca ha emanado del trono de gloria.
El miedo y la cobardía no proceden del Espíritu de Dios. Mi pregunta es, ¿por qué usted lo acepta? Su papá es un valiente. ¿Sabe cómo lo escriben en el libro de Jeremías? Como un gibor. ¿Y sabe qué significa un gibor? Un hombre de guerra. Que hoy el espíritu suyo comience a despertarse y algo comience a pasarle. Porque el miedo que sientes o esa cobardía en empezar a orar por fe, en empezar a comprometerte, en empezar a caminar, en empezar a escuchar, eso no proviene de Dios. No seas cobarde, porque no hay heredad para ningún cobarde. Es la razón por la cual los 10 tuvieron que ser apedreados. Présteme atención. Resulta que el Señor manda y le dicen, vayan a reconocer la tierra. Vayan a reconocerla, es decir, vayan y mire dónde van a vivir. No los mandó a inspeccionar si el pueblo que había allá era más fuerte o no. Le voy a dar un ejemplo. Hermano Ariel, vaya a tal casa, en tal dirección, y yo quiero que mire la casa donde va a vivir. Y usted viene y me trae la noticia, no, pero es que allá viven una gente y son muy grandes y son fornidos. Y yo le digo, yo no lo mandé a que mirara a la gente, la casa es mía. Cuando quiera yo la saco. Quiero que mire su herencia. Pero ¿qué fueron lo que miraron los 10 espías? Miraron a las personas y ahí mismo cuando miraron a los habitantes que eran grandísimos, dice que el corazón de ellos se desanimó y a tal punto de que hicieron que los hijos de Israel comenzaron a lamentarse y a llorar. Y usted dice, pero venga, ¿y Dios por qué por eso los va a matar? Porque Dios no tiene nada que ver con la cobardía, porque el principal enemigo de un heredero del reino de los cielos es la cobardía. Estos días íbamos a jugar fútbol y estaba lloviendo. Entonces me decía un amigo, vamos todos a jugar y los que son de azúcar que se queden en la casa. Y me acordó de un chiste que decía un pastor que yo tenía hace muchos años, cuando íbamos al culto. Yo me acuerdo que los días que hacían lluvia, yo siempre me iba así fuera lloviendo, hermano. Mamá es testiga, me iba con mi papito. Y siempre estábamos en el culto y siempre estábamos en el... ¿Cuál es la valentía para buscar de su Dios? ¿Es usted un Josué y un Caleb? Dios le dice, Caleb va a entrar. Y Josué, por cuanto en ellos hay un espíritu diferente. Ellos eran tan valientes y eran impulsados por un espíritu que ellos los vieron tan grande. Y dijeron, nosotros los vamos a comer como pan. Los otros habían dicho, ellos nos van a comer como langosta. Ellos dijeron, se lo voy a traducir al lenguaje de hoy. Me decían estos días mi hermano, hablando, pues a veces uno habla de cosas y estamos hablando. Mire, a veces la gente le da miedo de un grande en una pelea. La gente dice, está muy grande, pero el que es chiquito, pero tiene valor, ¿sabe qué dice? Tranquilo que entre más grande, más duro cae. Cuando usted tiene cobardía, su visión de las cosas le va a colocar todos los impedimentos. No puedo, no tengo dinero, no soy capaz, estoy desanimado, estoy enfermo. El que tiene fe, el que tiene fe, ve todo como una posibilidad o un trampolín para poder hacer lo que tiene que hacer. Saqueo era chiquito, pero el espíritu de él era tan grande que dijo, no puedo mirar porque todos son más grandes que yo, pero allá hay un sicómoro que es más grande que todos. Recíbelo, mi hermana. Los vencedores. Los vencedores. Ojo, porque apenas estamos entrando. ¿Cómo así? Sí, pues, es mi momento de compartir con ustedes dos hoy. No los puedo dejar ir así como así. Los vencedores, y entonces el Señor me comenzaba a ministrar. Aquellos que están dispuestos a vencer el pecado, a vencerse a sí mismo. Por eso Pablo decía que tomaba su cuerpo y lo golpeaba
y le daba azotes. Y no se está recibiendo a la práctica que tenían los monjes en la Edad Media de coger y latigarse y darse en duro. No se está refiriendo a eso, sino al control y el dominio de ellos mismos. Esos son vencedores. ¿Cómo vive usted su vida de creyente? ¿Como un vencedor? Porque solo los hijos vencedores son los herederos, no otros hermanos. Muchos se van a llevar una sorpresa al día de su salvación y muchos a la verdad van a ser salvos, pero no todos van a ser puestos sobre tronos. Y se lo voy a mostrar. Y no todos van a comer del árbol de la vida. Y no todos van a tener la piedrecita escrita con el nombre nuevo. Van a haber privilegios, muy bien dicho, para los que venzan. ¿En dónde? Aquí. Así que piense que desde que se levanta hasta que se acuesta, está definiendo qué calidad de guerrero y su futuro en el reino de los cielos. Génesis capítulo 32, versículo 27. Un misterio develado. Esto aún no lo voy a tocar en profundidad. Yo no estoy hablando no voy a hablarle de la teología de reemplazo. No le voy a hablar de la teología de reemplazo. Le voy a hablar de que sí existe un Israel espiritual. ¿Cómo así, hermano Daniel? Sí, lo puedo probar por las escrituras. No estoy diciendo que la iglesia reemplazó a Israel. Estoy diciendo que hay un Israel espiritual. ¿Se entiende lo que acabo de decir? Lo vamos a mirar. Hermano Daniel, ¿y por qué nos está diciendo esto? Porque quiero que miren a la luz del tema, los vencedores, cuál es el Israel espiritual. Repito, no estoy hablando de teología de reemplazo. ¿Me siguen? ¿Sí o no? Amén. Pónganle pues cuidado. Génesis 32, 27 dice, y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque ¿qué? Has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Por qué le hace honor al nombre de Israel y por qué el ángel le pone el nombre Israel? Abraham se lo colocó porque iba a ser padre de muchas naciones y se cumplió. Abraham, y hoy vemos todos los hijos de Abraham que hay. Pero a Jacob le cambia el nombre, ¿por qué razón? Porque ha luchado con Dios y con los hombres y has ¿qué? Vencido. ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere decir? Que un israelita, uno verdadero, que le haga honor al nombre, es un vencedor para con el mundo y para con los desafíos que Dios le ha trazado en su camino. Por eso Pablo se atreve a decir en Romanos capítulo 9, y quiero que lo lea conmigo, vayamos rápidamente, aunque el tema lo vamos a mirar en una ocasión, Dios mediante nos permita. Romanos capítulo 9. Versículo 6, mire lo que dice. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son ¿qué? Israelitas. No todo el que desciende de Israel es israelita, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac te será llamada ¿qué? Descendencia. Esto es, no son hijos según la carne. Perdón, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa. Estos son contados como descendientes. Usted lo puede ver fácilmente. Usted puede, por ejemplo, ver al rey Saúl, que era un israelita, pero vio su manera de obrar. Usted puede ver los reyes que se nos presentan en el libro de Crónicas y en el libro de Reyes, y cómo murieron en su pecado y en su maldad, y eran israelitas, descendientes de Jacob, entre comillas.
Pero el Israel de Dios, que habla Pablo en Gálatas capítulo 6, que no me voy a entrar como tal en el tema, es este. Son los vencedores. Hubo un Coré, un Datán y un Abirán, que eran también descendientes de Israel, pero su corazón estaba lejos de Dios. Cuando la Biblia dice en los Salmos y David habla del malo, ¿usted cree que de quién está hablando? Hermano, de pueblos extranjeros, posiblemente, pero creo que también estaba hablando de quién, de sus hermanos. ¿No era también un israelita el que le estaba gritando y le tiraba piedras? Bueno, no me acuerdo muy bien ese pasaje, pero sé que muchos de los enemigos de David fueron hijos de Israel. Usted puede ver dentro de la descendencia de Jacob, nuestro padre, que nacieron de sus lomos, gente mala, según la carne. Y Dios dice, yo no tengo nada que ver contigo. Y al malo dijo Dios, tú no tienes que ver nada conmigo. Porque cuando veías al ladrón, corría con él. ¿Cómo vas a tomar en tus labios mi pacto? Pero Señor, si son descendientes de Israel, yo no tengo nada que ver con ese hombre. Por eso Pablo escribe en Romanos que no es judío exteriormente, sino en el interior. Es más, se atreve a decir que cuando un judío ama, que es el cumplimiento de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. De la misma manera se aplica a los verdaderos israelitas. Y quiero decirle que un verdadero israelita, hermanos, es aquel que vence. El Señor Jesús murió en la cruz para que heredes un reino, pero debes de tener un requisito. ¿Y sabe cuál es el requisito? Usted tiene que ser un vencedor. Hermanos, esto es crítico y de vital importancia, porque no todos en aquel día van a ser llamados vencedores. Muchos van a tener los dones, las señales, van a expulsar demonios, van a hablar nuevas lenguas y van a hacer milagros, pero cuando se presenten delante de Él les va a tener que decir, no les conozco, hacedores de maldad. ¿Es usted un vencedor? ¿Tiene usted valor para poder ir en contra de sus pasiones? ¿Para poder ir en contra de su carácter? ¿Tiene el valor para ir en contra de su orgullo, de su terquedad, de su ego, de su mala manera de vivir? ¿Tener lo que necesita para entrar en el reino de los cielos? Señor Jesús dio una parábola muy hermosa y decía, ningún rey que va a ir a la guerra no empieza la guerra sin antes haber visto si el contrincante tiene más soldados que él. Y si ve que no puede contra él, le envía cartas de ¿qué? De paz. Y nadie se puede construir una casa sin saber si sí tiene para terminarlo. No sea que la deje a medias y la gente se burle de él. Iglesia de Dios, ¿tiene usted lo que necesita para ser digno del Señor de los ejércitos? ¿Ahora entiende por qué Él se llama el Señor de los ejércitos? Porque es varón de guerra y porque es el Dios de Israel. Cuando dice que es el Dios de Israel, no es otra cosa que es el Dios de los vencedores y valientes. El Dios de Israel, venciste con el ángel, no dice el Dios de Jacob, ese sí es el Dios de Israel. Tiene que tener, ¿qué quiere decir cuando Dios a veces dice Dios de Jacob y cuando dice Dios de Israel? Algún atributo quiere exaltar, algunos quiere mostrar. No todos son vencedores. Mire lo que dice Hechos capítulo 26, versículo 18. Hablándole el Señor Jesús a Pablo, hablándole a los gentiles. Miren lo que les dice. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Y para que reciban por la fe que es en quién, en mí, perdón de pecados y qué más, y herencia entre los santificados. La fe en Cristo Jesús me permite, Hechos capítulo 26, versículo 18, la fe en Cristo Jesús me permite no solo tener el perdón de mis pecados, sino ser un heredero. Y la iglesia se está conformando solo con el mensaje de gracia, que ¿cuál es? El perdón de tus pecados.
y no se está hablando de heredar el reino. Y si usted ve, 70 veces está escrito en el Nuevo Testamento el Evangelio del reino y una vez el Evangelio de la gracia. 40 días se quedó Jesús que no quedó registrado cuando le habló a los apóstoles sobre el reino de los cielos. Y eso necesita ser revelado a la iglesia por el Espíritu Santo de Dios, porque la iglesia no es educado para reino y mucho menos para heredarlo. No vivimos como vencedores, como vivieron ellos en el primer siglo. Gálatas 4:1 lo hablamos en esta semana y decíamos que los niños no pueden ¿qué? Heredar. Por eso el papá deja un testamento hasta que se cumpla el tiempo señalado y el hijo reciba ¿qué? La herencia. Hay muchos niños en Cristo, hay niños en Cristo que se fueron a la eternidad como niños sin tener la madurez y sin haber vencido, mas sus pecados fueron perdonados. ¿Qué le va a decir a Dios cuando usted se presente delante de Él? Señor, estaba tan afanado. Señor, tú sabías que tenía una familia. Señor, tú sabías que yo como. Señor, tú sabías y tú sabías. No va a haber excusa. Hermano, es tiempo que usted se ponga modo espíritu, modo rúa y despierte a la realidad del reino de los cielos. Pablo escribe en Colosenses, si ustedes han resucitado con Cristo, pongan las miras en las cosas de arriba. Ni siquiera sabemos qué hay arriba. Nuestra mentalidad es este mundo terrenal. Muchos están esperando que yo termine para irse de una vez a la casa, hacer lo que tienen que hacer o almorzar. Y no está mal, pero su espíritu debe estar latiendo. Yo necesito saberlo. Porque no podemos caminar más como a la aventura, como quien golpea el viento. No podemos, hermanos. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere de un esclavo, aunque es señor de todo. Mientras no logres en la tierra la estatura de un vencedor, la estatura de Cristo, el que venció. A propósito, ¿por qué Cristo pudo abrir los 7 sellos que nadie podía abrir, ni en el cielo ni en la tierra? Juan se pone a llorar y dice, no había nadie que pudiera abrir el libro. Y se acerca a un anciano y le dice, no temas. ¿Porque quién? El cordero, la raíz de David, el cordero, ¿a qué? Ha vencido. Ahora entiende que también simboliza el rollo, sino títulos de heredad. Venció un hijo, merece la herencia. Muy bien ahí, perdón. Mira hermano, ¿usted cree que Dios le va a dar la herencia a un holgazán? Y perdóneme la expresión, yo también pienso en mí. Mire, si en lo terrenal nada más usted a qué hora se levanta. Bueno, depende, claro que sí. Yo a veces trasnocho, a veces yo me acuesto por ejemplo y hago videos hasta tarde de la noche y yo me levanto y sí, usted me ha visto a las 1 de la mañana, le dio quisquelada y yo la he visto, sí señora. Y a veces termino de editar videos o hago cosas y me levanto, bueno, tarde, pero por lo general a veces a las 7 de la mañana. Porque a veces me estoy acostando tipo 11, entonces es necesario también descansar. Pero ¿qué tan diligente es usted? Mire, si usted no es diligente en las cosas de la tierra, si usted es perezoso, ¿cómo vas a entrar en el reino? ¿Usted cree que Dios le va a hacer heredar su reino a cualquiera? Por eso tenés que añadirle a tu fe excelencia. ¿Qué tan excelente es usted? Y recuerde lo que hablamos de la excelencia. Eminencia, superioridad, sobresalir. Le voy a dar un consejo que me dio un amigo hace algunos años. Cuando yo me fui a las raíces hebreas, me acuerdo que el líder de jóvenes en ese tiempo era un pentecostal. Me dijo, Dani, yo no comprendo mucho de teología, sé tus cosas y es muy teso. Estábamos hablando y me dijo, pero si te vas a ir, sé el mejor. Así me dijo allí en la cancha. Nunca se me olvidará eso porque creo que Dios me habló. Y yo también debo de recordar porque uno a veces cae en pasivismo.
Me dijo, no seas igual a todos, sé el mejor judío entonces. Sé el mejor. Haz lo mejor que todos. No te comportes como todos. Sé el mejor. Y yo hoy les digo, iglesia de Cristo Jesús, sean el mejor. Sé excelente en el reino. Sé excelente buscando a Dios. Sé excelente comprometiéndote con Dios. No importa la enfermedad, no importa las situaciones, las circunstancias. Sé un hombre valiente, mantén hombría. Hermanas y hermanos, sean guerreros. Que ningún desafío les apague la fe. Vean las circunstancias adversas. Se los voy a decir con un pasaje. Acompáñame, por favor. Acompáñame al libro de Hebreos capítulo 11, versículo 33. Vamos a mirar qué hace la fe. Ayer vimos que la fe sin obras está muerta. Y mire cómo dice el libro de Hebreos todos los que hicieron y oraron mediante la fe. Hebreos 11, 33. Por la fe conquistaron ¿qué? Reinos. Hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada. ¿Evitaron qué? Filo de espada. Así que, hermanos míos, acá el Señor me permitía entender algo. Muchos dicen, no, y peleemos que Dios está con nosotros. Hay a veces que en la fe hay que evitar. Hay a veces, no siempre, pero hay que evitar filo de espada, aunque tengas tu Dios y tengas fe. Vamos a seguir. Sacaron fuerzas de ¿a dónde? De debilidad. Y se hicieron fuertes ¿en dónde? En batallas. Note que lo terrenal es una simbología de lo espiritual. Ahora la batalla no es contra sangre y carne. Pablo le escribió, mire qué tremendo, todo está dicho. Nuestra lucha ya no es contra carne y sangre, pero estamos en lucha. Y es peor porque es contra principados y huestes espirituales que usted a veces ni los discierne. ¿Por qué? Porque está viendo Netflix. Y eso también es entendible. Sigamos. Y pusieron en fuga ejércitos, ¿qué? Extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Le voy a decir esto rápidamente. Los que mueren en Cristo tienen un qué, un nivel más alto allá. Por eso no aceptaron rescate, porque querían una mejor resurrección. Por eso Pablo decía, yo también quiero saber qué se siente morir con Cristo y resucitar con Él, a fin de ser semejante también en Él, en su muerte. Es un nivel de gloria. Hermano, Pablo de verdad no era de este mundo, ni ellos eran de este mundo. Es que nosotros no somos de este mundo, pero no hemos sido educados. No nos estamos educando. Hermano, era gente ambiciosa en el reino. Sigamos leyendo. Otros experimentaron, mire, los primeros parecen ser los que sí, y los segundos, mire que también tenían fe, pero las condiciones eran diferentes. Otros experimentaron ¿qué? Vituperios, azotes, y además de esto, prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá. Siempre que van a hablar de la fe, hablemos del rey David que conquistó Jerusalén. Hablemos de Sansón cuando mató a tal cosa, pero también la fe es hablar de los que sufrieron vituperios. También son gloriosos, es correcto, los que sufrieron azotes, los que sufrieron cárceles. Estamos. Aló. Entonces miren, las circunstancias no definen el tamaño de conquistador que usted es. No se sienta mal si ahora usted no está arriba conquistando reinos, ganando batallas, poniendo en fuga ejércitos extranjeros. No se sienta mal si ahora está en tiempo de ser vituperado, azotado.
encarcelado o apedreado. Porque eso no define el tipo de conquistador que es usted. Le estaba comentando a los hermanos que tuve un sueño donde me hacían un examen y vino es que un maestro muy tenaz a calificarnos el examen, pero me asombré. Porque él no dio nota de 5, 4, 3 o 1. Y cuando nos calificó, lo único que hizo fue colocarnos una anotación. Y a mí me colocó una anotación. Y una de las cosas que decía en la anotación era, no te preocupes por los resultados, preocúpate por haber aprendido lo que tenías que aprender. Y recuerdo que hace como un mes yo estaba estudiando sobre la educación y en una corta cosa decía alguien que la educación que hoy tenemos es una educación muy mala. El examen que nos hace, porque a los estudiantes les hace examen para calificarles 5, 4, 3 y eso es una evaluación muy superficial, porque hay estudiantes que sí entienden y que tal vez sacaron 1 o 2 y él daba una explicación lo más de hermoso y el Señor me permitía entender lo mismo. Mira, no te preocupes por los resultados, porque la fe te puede llevar arriba, pero en la misma fe y conquistando puedes estar abajo. ¿Lo están notando? ¿Qué conquistador es usted? Mire, hermano, no hay nada más glorioso que cuando yo y ustedes lleguemos al reino, nos podamos ver en tronos y no tenga que verlos separados del trono. Un hermano que estuvo 8 horas en el cielo, él escribió esto en un libro. Él dice que 2 ángeles los llevaron a la puerta del juicio. Dice que sintió tanto temor que él nunca había experimentado algo así en su vida y los ángeles se detuvieron y le dijeron, nosotros no podemos pasar, de aquí en adelante te toca a ti solo, tú mismo debes de enfrentar eso. Cuando él entró, él dice que vio mucha luz y una calle que él dice que estuvo aproximadamente 3 años caminando y él decía que el tiempo no es igual que en la tierra. Era inmensa y muy grande. Y él dice que había mucha luz y que cuando él se encontró había seres que si en estos momentos estuvieran en la tierra, los llamaríamos dioses. Y era gente que había estado en la tierra, pero estaba ahora en el cielo. Y él dice que cuando los vio, ellos le dijeron, nosotros somos los pequeños en el reino. Y él dijo, no, es una mentira, ustedes serían llamados dioses en la tierra. Ellos les decían, sí, según tu perspectiva. Pero la realidad es que nosotros somos los más pequeños en el cielo. Mira cómo estamos lejos del trono. Y él dice, ¿por qué? Porque sí teníamos un ministerio. Le habló un apóstol y le decía, yo viví para mí mismo, creé la imagen de mí en los hombres. Y empiezan a contarle en todos los siervos en qué fallaron y cómo por la misericordia de Dios permanecieron ahí. Y se les explicó que ellos eran las vírgenes insensatas. Y él les explica con sabiduría ese verso. Y dice que él sigue caminando. Y cuando él llega a ver a Pablo y a todos estos héroes, dice que cuando él miró atrás, parecía oscuridad. Dice que la gloria de los que van a estar en tronos es tan grande. Muchos serán puestos sobre galaxias, muchos sobre planetas y otros sobre gentes. Él empieza a hablar una cosa y él da versos bíblicos y cómo los ángeles le revelan versos que él nunca los leyó de esa manera. Cuando yo leí eso, yo me espanté, porque no basta solo con creer, hay que vencer. Siempre que estábamos en la iglesia decía una hermana, yo quiero llegar al reino de los cielos aunque sea barriendo, o de último, pero llegar. Hermano, creo que eso no le va a gustar a usted. Debemos ser de los que van a ser excelentes. Es correcto, hermana. Sea un valiente. Comprométase con Dios. Deje toda pereza espiritual, todo desánimo. Debemos, hermanos, de ser valientes. Que cuando miremos al Señor, el Señor nos pueda vencer. Hijo, tu fe. ¿Cuál fe? La fe por excelencia, la fe virtuosa, la fe por obras. Te ha salvado. Dios no es Dios de cobardes. No sea cobarde frente a los desafíos y compromisos que Dios le está presentando porque son oportunidades para que usted sea un valiente y un vencedor. Venzan la pereza, venzan su ego, venzan su orgullo, vénzanlo.
Yo les envié esta mañana a los muchachos de la alabanza un videito como de 30 segundos, donde decía un pastor que cuando servimos a Dios, pareciéramos que perdiéramos dinero, pareciéramos que perdiéramos tiempo, pareciéramos que perdiéramos recursos, pareciéramos que perdiéramos familia. Y le decía diciendo, al fin lo único que estás perdiendo es tu orgullo. En realidad lo que estás perdiendo es tu ego. Te estás perdiendo a ti mismo y es la verdad. Mientras sirva a Dios y te comprometas con Él, no estás perdiendo nada. Estás perdiendo el orgullo y el ego que hay en ti. Escúcheme muy bien. Debemos ser vencedores. Él vio allá como hombres, apóstoles y pastores que eran de renombre en la tierra, en el cielo eran llamados pequeños. Y como gente que en la tierra era llamada pequeña, inclusive niños, arriba estaban en tronos de gloria. No importa los dones que tenga usted, o quién sea usted, o qué ministerio tenga. Si usted no es un vencedor, usted arriba no será llamado grande. ¿Cómo quiere usted partir de este mundo? ¿Siendo llamado pequeño en el reino? ¿O siendo un vencedor como el Señor Jesús? Se necesita ser muy valiente y osado para vencer al mundo, para vencer al enemigo. Pablo dice en Romanos capítulo 8 que en todas estas cosas, tribulación, enfermedades, cárceles, dice que en todos somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que no tenemos que excusa. Por la sangre del Cordero, hermanos y hermanas, y por el testimonio hemos vencido. Usted tiene que vencer. Que su fe sea como la del libro de Hebreos, que se va a dar testimonio de la fe de ese hombre. Entonces, acuérdese en la enseñanza de anoche. Tenga obras, tenga compromiso, tenga discernimiento. Y hoy deje de ser un cobarde. En el amor de Dios se lo digo. Dejemos de ser cobardes, hermanos. Sé valiente. Sé valiente. Sea valiente. Por algo Dios quiere hacer algo con usted. Por algo Dios le está aconsejando algo. Quiere hombres, vea, valientes. Llegó el momento de que los pusilánimes dejen de ser pusilánimes. Porque ellos no van a heredar. Los pusilánimes, los medrosos, los cobardes no van a heredar. Entonces sea un valiente. Sea un conquistador. Yo creo, hermanos, que la próxima vamos con la ayuda de Dios a profundizar más sobre el tema. Pero le quiero decir que debemos de ser valientes. Sea un conquistador. Esfuérzate y sé valiente. Hermana, ¿sabe qué dice? Dijo Jesús, no me acuerdo si es Juan, dice que el reino de los cielos sufre violencia. Y los violentos lo arrebatan. Jesús era violento, pero no como ustedes pensarían, pues. No, era violento para dominarse a sí mismo. Para eso se necesita ser violento, tanto que el que venció no fue un león. ¿Quién fue el que venció? Un cordero. Ahí le dejo eso a mi corderita. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les guarde. No sean medrosos, pusilánimes. Compórtate con hombría. Compórtate como debes de comportarte. Es correcto. Ustedes también, hermanas. Por eso les dije al principio la revelación de por qué son guerreras. Hermana, que le llamaron la atención, guerrera. Amén, sí, Señor. No discutir. Que me dijeron algo, ahí firme. Guerrera. Sabía que los soldados, Señor la está ministrando, el espíritu de la alegría. ¿Se acuerda la unción de la alegría? Los soldados empiezan a ser tan educados. ¿Sabe, hermano Ariel, qué es lo primero que en el ejército le destruyen a un hombre para que se convierta en soldado? Usted estuvo en el ejército, ¿no?
Bueno, si alguien estuvo en el ejército, ¿quién? Ninguno. Bueno, pero con los que he hablado, porque yo tampoco estuve. ¿Sabe qué es lo que le destruyen a un soldado? Lo empiezan a destruir, y esto lo digo entre comillas, internamente. Le empiezan a destruir el ego, el orgullo y la dignidad para tener un hombre que pueda seguir ¿qué? Órdenes. Si el Señor es el Señor de los ejércitos, mire, yo ayer hablé con David y yo le dije, David, el Señor anoche me permitió entender algo. ¿Sabe qué me permitió entender? Y yo decía, yo creí que esto se puede entender de dos formas, pero yo creí, le voy a dar un ejemplo, hermana, pero no lo vaya a tomar a pecho, es un ejemplo, ¿sí o no? Pónganle cuidado, un ejemplo. Yo diría, digamos que yo diga, la hermana Bacheva, esa es muy rebelde. Un ejemplo, es un ejemplo. Y es más terrible que yo, ella ni obedece, yo le mando a hacer algo y todo me lo refuta. Y anoche pensando, Dios me hizo entender, ¿quién es más rebelde? ¿Los demás o tú? Que tuve que ponerte un general tan duro, al punto que te tuve que destruir y ahora aprendiste obediencia. Otros es por voluntad que están aprendiendo, pero a mí contigo me tocó darte duro. Y sí que me dieron duro, hermano. Y me di cuenta, o sea que yo era peorcito. Yo era más sabio en mi propia opinión. Si Dios no me hubiera tratado como me trató, yo en estos momentos, y yo lo reconozco, porque el día que Dios llevó a mi pastor, que Dios llevó a la pastora que me formó en ciertas áreas de mi vida, yo tuve un sueño donde venía un negro. Miren, hermanos, vea como Dios nos habla, Señor de los ejércitos, y ni siquiera respetamos a los capitanes o generales. Y me acuerdo que llegó un negro y el papá tuyo decía, yo me voy y gracias por todo, y empezaba a llorar y toda la congregación estábamos así y llegaba un negro grande. Y cuando ese negro se sentó, hermano, yo es que tenía el camuflado y a mí me temblaban como las piernitas. Y yo decía, ¿este qué me va a poner a hacer? Y a los poquitos días llegaron ellos y Dios comenzó a formarme. Y empezó a destruir lo que tenía que destruir. Empezó a quitarme la ¿cómo diríamos, hermano Ariel? Pusilanimidad, y empezó a quitarme los mimos. Y empezó a quitarme la lloriqueadería que tanto tenía y como me había mimado, y me volvió a formar y me dijo, tal vez tú hubieras sido peor que muchos de los que hoy tú quieres enseñarles, por eso te di duro. ¿Usted quiere estar en el ejército del Señor de los ejércitos? Mire, es muy bueno conocer a Yahweh Jireh, Yahweh el proveedor, o Yahweh el que, Yahweh mi pastor. Pocos conocen al Señor como el Señor de los ejércitos. Mire, yo no sé por qué, bueno, empezamos a contar esto. Una vez, mi pastora llegó y me gritó. Y me gritó por algo que yo no había hecho. Y yo ahí me tocaba quedarme ahí como un soldado así, respirando. No porque era la ungida. Y segundo, porque una semana antes el Señor me había hablado en un sueño. La misma escena, el regaño, y me hablaba una voz audible y me decía, y aunque ella se equivoque, usted no va a responder. De esa manera empecé a conocer en parte al Señor de los ejércitos. Por eso muchas veces cuando yo les digo algo y yo quiero que lo hagan por voluntad, pero a veces hay que ordenar. Porque Dios necesita hacerle usted un vencedor. Porque si usted no soporta una orden, difícilmente va a soportar cuando Él lo ordeno. Una vez tuve la osadía de en un sueño responderle al Señor por una situación. Y cuando yo le respondí, yo me acuerdo que Él me gritó y me regañó y me dijo que me callara. Y cuando yo desperté, yo creo que sentí en parte lo que siente también el Salmo cuando dice, ¿a dónde huiré de tu presencia y a dónde huiré de tu espíritu? No sé cómo decírselo, pero mi espíritu quería salir corriendo a un lugar.
no sé dónde, pero en mí sabía que no había algún lugar donde esconderme de él. Y él me regañó. Y ese día, yo, hermano, yo aparecía como cuando lo amansan a uno. ¿Usted ha visto cuando un perrito está y coge el amo y ¡pa! Y el perrito, Dios quiere un ejército. Eres mimado, eres mimada, tranquilo, él mismo va a afinar. Pero qué bueno que por voluntad tú te presentes como un buen soldado y ministro de Jesucristo y le digas, aquí estoy, Señor, dispuesto a que me deconstruyas y me vuelvas a construir, pero que voy a ser un vencedor y que voy a ser valiente, lo voy a hacer, Señor. Lo voy a hacer, no voy a ser igual, voy a dejar de ser mimado, voy a dejar de ser mimada, pusilánime, pero quiero ser un vencedor del reino de los cielos. Estos hombres hermanos no fueron cualquiera. Se necesita tener excelente fe y valor para seguir. Parece si oramos. Qué bueno que ustedes sean vencedores. Yo no sé qué desafíos vienen para nuestra vida y que Dios nos ayude. Que el Señor también me ayude a mí a ser un vencedor. Porque simplemente el predicarles esto no me hace vencedor, yo también tengo que aprender. Y que Dios me ayude a ser un vencedor. El cielo debemos conquistar, hermanos. El cielo debemos conquistar. Los cobardes, los pusilánimes, los mimados, los medrosos no lo van a heredar. Recuerden que del trono no sale la cobardía. Recuerden que del trono no sale el temor, el ser pusilánimes. El Señor de los ejércitos quieren hombres vencedores. Dios, ayuda a tu pueblo. Ayúdame también a mí porque yo sí que necesito de ti, Señor. A veces tenemos que ser deconstruidos para volver a ser construidos, Señor. Papito Yahweh, te pido que ayudes a tu pueblo a ser vencedor. Te pido que ayudes a tu pueblo, Señor, a que hoy tengan los pendientes en sus oídos para que puedan inclinar el oído y por el Espíritu escuchar lo que tú estás soplando, Señor, al corazón de cada uno de nosotros. Pido que nos ayudes a ser vencedores y nos des entendimiento. Señor, te pido que tu pueblo pueda ser despertado como ese ejército que está profetizado en las Escrituras. Está escrito, vino el Señor con sus santas y decenas de millares. ¿Y quiénes son, Señor, sino tus ejércitos? Permítenos comportarnos como buenos soldados. Permítenos, Señor, comportarnos como aquellos ministros, aquellos guerreros firmes, valientes, ordenados, sujetos, que quieren conquistar el reino de los cielos. Ayúdanos a vencer cualquier tipo de circunstancia que en estos momentos quiere separarnos de tu amor. Da la pasión y la revelación por este reino al punto de dejarlo todo por ti, con sabiduría, conocimiento y entendimiento. Haznos aptos para esta guerra para la cual no estamos capacitados ni educados, Señor. Edúcanos en toda inteligencia espiritual y capacítanos con el poder del Espíritu Santo. Da visiones, da sueños, revelaciones, Dios. Habla a nuestro corazón y despiértanos a la realidad del reino, porque no somos de este mundo, ni pertenecemos a él. Ayúdanos para vivir para la eternidad, Señor. Ayúdanos a ser buenos ministros y soldados de ti. En el nombre de Jesús, te lo ruego. Pido que guardes a mis hermanos y a mis hermanas en esta semana, que los bendigas en sus trabajos, que los bendigas en su entrada, en su salida. Pido que nos guardes de todo mal, que les provea, Señor, para lo que necesiten y que seas guiándolos y seamos guardados en el nombre de Jesús para volvernos a encontrar la próxima semana, oh Dios. Aquellos que están enfermos, rogamos por su sanidad. Aquellos que están, Señor, pasando circunstancias difíciles, Señor, como Erika, te pido que los fortalezcas, los ayudes, así como el hermano Ariel, les des fuerzas para continuar. Que sepan que una circunstancia no determina la calidad del guerrero y el conquistador que son. Que su valor y su fe no falten, oh Dios. En el nombre de Jesús. Que el Señor les bendiga de una manera especial, hermanos.
Ya saben que tienen la tarde, hemos dejado las tardes para que compartan en familia, para que estén con la familia. Y nos vemos con la ayuda del Padre y se lo permite el martes. Estén ahí atentos al canal. Yo sé que el Señor nos va a seguir hablando en semana. Dios les bendiga y que podamos ser vencedores. Amén. Shalom.